Seguimos en la tertulia, estamos en miércoles 23 de diciembre de 2020. Nos acompañan Pablo Carrasco, Patricia González, Teresa Herrera y Karina Novarese. En estos últimos 2 meses, cuando en Uruguay se nos fue complicando la pandemia, ese tema ha ido desplazando a un costado a varios otros de actualidad política, social y económica. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a los integrantes de la mesa hoy es: ¿ustedes logran zafar de la información y la conversación sobre la pandemia? ¿Qué otros asuntos les importan? ¿Qué otros temas discuten con sus familiares, sus amigos, etcétera? ¿Cuánto los ha copado el coronavirus? ¿Quién empieza? Karina, ¿vamos contigo? Dale. Yo en el año sí estuve bastante copada por el tema, no les voy a mentir, sobre todo porque soy periodista y bueno, es como, no sé, gajes del oficio. Pero he notado que yo misma y mi familia y mis amigos en este fin de año, bueno, todos llegamos como a un punto de saturación. Sí discutimos y hablamos de estos temas, por ejemplo, de la vacuna o de cuando hay una conferencia de prensa, pero tratamos de que no esté todo el tiempo dominando la conversación. Es difícil, sobre todo ahora que se acercan las fiestas. ¿Perdón? ¿Lo logran? Esa es la pregunta. Bueno, es difícil porque, por ejemplo, ahora se acerca Navidad y es obvio, estaría buenísimo hacer un estudio sociológico, Teresa, de los líos que hubo en las familias para poder dividirse de a 8 o de a menos de a 10. Yo nunca había visto algo igual y pensé que mi familia estaba loca, pero no, me parece que es en todos lados. Sí. Ahí empiezan las discusiones entre los que respetan a rajatabla, los que dicen no es para tanto, los que se empiezan... Bueno, a ver, entonces siempre de alguna manera terminás haciendo referencia a eso. En el caso mío, que tengo hijos adolescentes o adultos jóvenes, se dio bastante, yo había dejado bastante de hablar del tema entre, digamos, julio y noviembre, y cuando vi que esto empezaba a subir, empecé de vuelta, y soy la pesada de la familia que les dice, traten de reunirse con poca gente, tengan sus esferas, por más que la verdad que han sido súper conscientes este año, pero bueno, esferas. Tienen sus burbujas. Mirá, cambiaste el término. Sus esferas. No, porque lo de burbujas es muy gracioso, ¿no? Que estemos todos, sí, cada uno de nosotros calculando quiénes integran nuestra burbuja. Quien escucha esa conversación y viene de otro planeta se mata de la risa. Sí, pero no me parece un concepto bastante racional para uno entender. Porque, a ver, yo un día hice la prueba, ¿no? En noviembre, cuando todavía no estábamos tan asustados, por lo menos yo no estaba tan advertida de cómo venía la cosa. Si yo tuviera que en una semana avisar a todas las personas que estaban en contacto si yo daba positiva, eran muchas, por más que me estaba relativamente cuidando. Bueno, pero ahora que estoy bastante más encerrada, las burbujas creo que en eso hacen efecto. Bueno, no lograste mencionar ningún otro tema. Te quedaste en la burbuja de la pandemia. A ver, los demás. Estamos hablando mucho de vacaciones. Los demás, ¿logran hablar de otros temas? Efectivamente. A ver, Pablo, vamos contigo. Sí, yo, digamos, en mi caso, yo siempre me pasó, y obviamente es un tema de mi perfil y de donde yo miro el mundo. Y a mí de la pandemia, yo hace tiempo que estoy convencido que los protocolos funcionan, digamos, que estoy de acuerdo con la estrategia que ha tomado el gobierno y que ha separado economía y salud, que está haciendo lo imposible por la salud mental y la economía, y que está haciendo lo imposible contra la pandemia. Por lo tanto, yo ese tema a mí no me preocupa, y después estará en nosotros ver el final. Pero sí me llena el día y la cabeza, y cada vez que tengo la suerte de irme para afuera y pensar durante 6 horas y media cuando voy a Artigas, en el mundo que viene, en todo lo que cambió y en la cantidad, en lo mejor que es el mundo que viene post-pandemia, en mi modo de ver. Pienso que vamos a ser mucho más productivos. A mí esto del Zoom, realmente en el ambiente mío de disperso geográficamente del campo, esto es una herramienta fabulosa de la eficiencia. Vamos a ver muchos más emprendedores de lo que teníamos antes. La cantidad de gente o porque perdió el trabajo o porque vio la oportunidad de hacerlo, se ha vuelto emprendedora, y florecen los emprendimientos privados, y yo quiero cada vez menos empleados y más emprendedores. Entonces me resulta muy feliz el futuro, y porque además esto cambió en la parte, digamos, estratégica y empresarial para los uruguayos, para los emprendedores,
es que somos todos mucho más competitivos. Es decir, por ejemplo, que compres mucho más por internet, te vuelve un jugador que era impensable. Vos, si te ves una buena estrategia de internet, capaz que competís con tienda inglesa. Es decir, la posibilidad ahora de que estemos todos en las redes vendiendo es una oportunidad de oro para los chicos, para los que estábamos afuera de ese macrocapitalismo de comercial y de eso que parecía que no tenía fin, de la concentración de las empresas. Entonces, así que bueno, tú tenés temas, a ti te interesa hablar y discutir sobre temas que son más bien de lo que vendrá después, ¿no? El futuro después de la pandemia. Sí, yo siempre estoy tratando de estar con las luces largas y entonces eso me llena la cabeza. La pandemia hoy, sí, estamos haciendo lo que se puede hacer. Teresa, ¿tú tenés otros temas o esto te copó? No, sí, me copó como a todo el mundo, obviamente, pero no voy a decir que no hablamos del tema, porque sería absolutamente impensable, pero bueno, digo, de los temas del trabajo, mucho. Además, los temas de mi trabajo en muchos casos lamentablemente siguen existiendo, ¿no? La violencia, los temas de abuso, o sea que en los hechos, digo, de los temas de trabajo mucho. Y también de los temas de estudio, ¿no? La preocupación en mi familia, hay gente de todas las edades, muchos de ellos en edad escolar o liceal, y bueno, toda la preocupación de lo que ha significado este año con las particularidades para los gurises, ¿no? Entonces es como una consecuencia. Lo que pasa es que yo creo que a mí me parece que tendríamos como que pensar en, ¿hablamos de la pandemia o hablamos de la vida durante la pandemia? Y bueno, yo creo que hablar de la vida durante la pandemia es como una referencia ineludible a un contexto que es la pandemia y que nos abarca, pero por otro lado, tratar también de ir mirando otros aspectos de la vida, mejores o peores durante la pandemia, ¿no? En la gran mayoría, lamentablemente, peores, pero también algunos mejores, ¿no? Es decir, también en algunos casos ha habido la posibilidad de, así como ha sido una recarga mayor para, sobre todo las madres, el hecho de que los gurises y las gurisas no vayan a las instituciones de enseñanza, pero también en algunos casos y en algunas familias ha significado un contacto más estrecho, un preocuparse un poco más por qué es lo que estaban haciendo los gurises y las gurisas. Digo, tratando de mirar un poco desde lo positivo, porque ya sobre lo negativo de esta situación hemos hecho mucho hincapié. Yo creo que sobre todo mirar, bueno, cómo es nuestra vida ahora y no descuidar los otros temas, porque, bueno, la pandemia en algún momento va a pasar. Y pero, entonces sí, tenemos que pensar en esto que digo del trabajo, en esto que digo del estudio, en esto que digo, bueno, y también, por supuesto, digo, inevitable hablar de lo político. Eso, digo, también por bueno, pero ves, por ahora, en estas tres intervenciones, todos los temas que aparecen son o la pandemia o están vinculados con la pandemia. Incluso en el caso de Pablo, que hablaba del futuro, bueno, el futuro después de la pandemia. Perdón, yo voy a decir algo muy personal. Yo en esta etapa y tratando de esto del cambio de la energía, vendí mi casa y compré una casa nueva. Entonces, digo, y me parece que eso era también una forma de decir, bueno, no puede ser que la pandemia invada absolutamente todo. Patricia, ¿tú tenés otros temas? Bueno, yo tengo muchas burbujas, lo que pasa también, y burbujas distintas, como distintas generaciones de burbujas. Entonces, ojo con mezclarlas mañana. A ver, en la burbuja familiar, digamos que, no voy a decir todo porque mi padre se va a enojar, pero la generación más veterana está bastante más ocupada por el tema coronavirus y es bastante difícil salirnos de esa discusión y pasamos discutiendo sobre eso. Y adhiero a lo que dice Karina, que si había algo más difícil que organizar una Navidad en familia, es una Navidad en familia y en coronavirus, con una complejidad de los sentires de cada uno, de los miedos, de las propuestas que la verdad que lo han hecho bastante complejo. En la familia se zafa poco, pero con mis hermanas o con mi generación más o menos, la verdad es que no es un tema tan central. Sí, los efectos secundarios, y ahí, por ejemplo, muchos amigos que no tienen trabajo, hay mucha gente que empezó a quedar sin trabajo, eso sí
es un tema bastante central en mi vida cotidiana. La gente que milita en las ollas populares y tal, y bueno, por supuesto que todo esto positivo que dice Pablo, yo lo estoy viviendo totalmente de otra manera, ¿no? Como muchísima gente que come en las ollas, cómo se sostienen. Eso ha sido algo que ha monopolizado bastante las discusiones y las conversaciones. Y por otro lado, algo que me preocupa mucho, que esta semana lo venía conversando, que creo que viene al tema de lo que hablaba Emiliano hoy, es la burbuja, una excelente burbuja para tapar un montón de cosas que están pasando por atrás, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no he visto, claro, porque no he visto datos de desempleo, no he visto datos de salario real, no estoy viendo datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el impacto y los impactos de la crisis en la vida de las personas, porque creo que todo lo otro que hace el gobierno tampoco se ve, ¿no? Como hay una especie de burbuja mediática que en definitiva yo creo que, a ver, no estoy asignando intencionalidad. Lo que estoy diciendo es que el coronavirus genera una burbuja donde discutimos sobre eso y por el costado se nos pasan cosas gravísimas que no vemos. Eso sí me preocupa mucho, que hemos dejado de costado seguimientos de temas y seguimientos de discusiones que son importantes para la gente y que es una excusa perfecta para no discutir otra cosa porque este es el tema del momento. Bien, más o menos tenemos un panorama. Nos quedan pocos minutos, pero ¿quieren agregar algo? Por ejemplo, Pablo primero, Karina después. No, yo realmente me parece que, es decir, es casi siempre el enfoque de Patricia es forense, digamos, es una autopsia de la vida, pero creo que la afirmación de que el INE no está publicando sus estadísticas es una barbaridad, digamos. No, yo no dije eso. No hay datos. Yo dije que no estoy viendo pública. No, disculpe. Yo dije que no estoy viendo la discusión pública sobre los datos del desempleo, del salario real y de un montón de cosas que no la veo en los medios de comunicación. Eso estoy diciendo. Eso es una consecuencia de lo que estamos hablando. La gente está de alguna manera, el ciclo informativo se hace de dos lados, no se hace solamente del lado de los medios, aunque entiendo lo que vos decís perfectamente, Patricia. Los medios, incluso en las discusiones que tenemos a veces, es vamos a sacar algún otro tema, y no es fácil encontrar a veces otros temas, pero no porque no los haya, porque lo que se está queriendo ahora leer es mucho sobre esto. Pero sí se han publicado siempre se publica cuando hay inflación, cuando hay desempleo. Lo que pasa es que queda en segundo plano, pero porque la propia gente no lo quiere discutir. En lo que sí estoy de acuerdo y en lo que sí he notado, sí, entre mis amigos que estamos hablando mucho más, es en las preocupaciones laborales. Eso sin duda, ya sea porque o se están quedando sin trabajo, o en el año que viene hay muchísima incertidumbre. Capaz que nos estamos dando cuenta también que la incertidumbre era el estado natural de las cosas y uno quería creer que era mucho más estable y no lo era, por lo menos yo tengo esa posición. Pero acá no le estoy asignando solamente un tema político, me parece que es una consecuencia inevitable de una crisis espantosa, como tuvimos otras crisis, pero más económica solamente. Esta es una crisis sanitaria que termina también siendo económica y social. Pablo, ¿ibas a agregar algo? Creo que vamos a hablar más de eso. Y después Teresa, a ver. No, digamos, yo como resumen, yo creo que la pandemia es el tema de todos, y querías encontrar otros temas, que creo que quedó claro que es el de todos, pero cuando la pandemia te ocupa la cabeza, podés pensar hacia adelante y llenarte de proyectos, que yo creo que es la terapia que más salud mental te da, o podés quedarte en, oh cielos, qué horror, lo que estamos viviendo. Yo prefiero proyectar. Teresa. Bueno, yo creo que las condiciones de vida de las personas hacen que algunas puedan proyectar y otras no. Entonces, en realidad, creo que quienes podemos hacerlo, yo recién dije, no hice un cambio radical, pero bueno, porque puedo hacerlo. Pero quien está pensando que no tiene para comer mañana es bastante más difícil, sobre todo en un marco como que que está poniendo trabas por todos lados, muy, muy atendibles, muchas en razones de salud, otras no tanto. Pero creo que me parece que no podemos pensar que la pandemia no invadió nuestra vida cotidiana, porque la invadió, porque la condiciona, porque son las condiciones en las cuales nos estamos moviendo. Y creo que, como todo,
si no, esta frase yo la he dicho otras veces, si no los sociólogos y las sociólogas nos moriríamos de hambre, no todos vivimos las situaciones de la misma manera. No es lo mismo la persona que está sin empleo, no es lo mismo la persona que sostiene su empleo, no es lo mismo quien está tomando decisiones que quienes las están recibiendo. Ni hablar de la gente que está en la primera línea de trinchera, en la salud, en todo lo demás. Entonces, bueno, yo creo que esto vino a cubrirnos de alguna manera. Hablando de burbujas, bueno, sí, estamos adentro de una burbuja que tiene que ver con los contactos nuestros, pero también esa burbuja, de alguna manera, es la pandemia que está señalando todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, más allá de que no la tengamos en mente en forma permanente. Dos mensajes para terminar, tomados de la audiencia. Elena dice, somos un grupo de 7 amigas, arriba de 70 años. Nos hablamos por WhatsApp todos los días y para nada es recurrente el tema COVID. Hablamos de hijos, nietos, comidas, postres, plantas, series, si hace frío o calor. Hay mucho más que el COVID. Y después están quienes ven estas circunstancias como una ventaja, ¿no? Arriba la burbuja, genial el COVID, dice Alicia. Me libero de cuñados, primos, hijos correspondientes, etcétera. Somos solo mi hijo, mi nuera, mis 2 nietas y mi consuegra. Una burbuja de 6. Va a ser sensacional mañana.